Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien. ¿Y usted? Buenas tardes, profe. Yo también estoy muy bien, muchísimas gracias por preguntar. Bueno, antes de comenzar, les quiero comentar que ya les di a todos la retroalimentación, tuve un poquito de espacio por la tarde, desde como a la una, y ya me puse a revisar sus actividades. Ya les retroalimenté de manera particular cuáles fueron los errores, ahí los puse en un comentario privado de Classroom. Ya estamos al día con las actividades. Pero sí quiero retomar algunos ejercicios que considero que fue como que les causó un mayor conflicto a la mayoría de ustedes, ¿vale? Entonces, déjenme compartir mi presentación del día de hoy. Recuerden, no es necesario colocar la parte de sus datos. Yo tomo la asistencia en una aplicación que le instalé a la misma plataforma de Zoom, ¿vale? Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, Ok, perfecto. Bueno, entonces, dentro de la retroalimentación de la tarea uno, en su mayoría en los ejercicios, déjenme tomar la captura del primer ejercicio porque fue uno de los que más costó un poquito de trabajo. Fíjense bien, déjenme aquí, voy a tomar una captura y lo pego en mi presentación. Ok, bueno, ya lo tendríamos y nos quedaría, a ver, espérame, déjenme acá, ya, creo que se ajusta así bien. Ok, me dice, ¿cuánto deberé pagar por concepto de interés? ¿Cuánto debe pagar por concepto de interés una persona que tiene una deuda de 25,000 pesos si la liquida 6 meses después y le cobran intereses a razón de 18% anual simple? Entonces, fíjense bien, tal y como lo hicimos en nuestra clase anterior, primero tenemos que reconocer los respectivos parámetros. Entonces, por ejemplo, el capital sabemos que va a ser igual a 25,000. ¿Mm? Lo sabemos porque eso es justo la deuda que se tiene. ¿Mm? Ahora, fíjense bien. Aquí lo voy a poner en color rosa. Dice, si se liquida 6 meses después, recordemos que los 6 meses está representando al tiempo. Entonces, ojo, T es igual a 6 meses. ¿Mm? Posteriormente dice, y le cobran intereses a razón de 18% anual simple. Entonces, ojo, recordemos que en nuestra clase anterior dijimos que si nos daban algo en porcentajes era la tasa de interés. Entonces, I es igual al 18% y ojo, la tasa de interés está en términos anuales porque así me lo está indicando, es decir, está haciendo por año. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto a la extracción de los datos, no. ¿no? Ok, perfecto. ¿Qué sigue ahora? Bueno, pues recordemos que nosotros teníamos algunas fórmulas que, bueno, están en la presentación de la clase anterior, pero la que me interesa es la del concepto por interés. Es decir, recordemos que la I mayúscula era igual a C por I por T. Ujú. Entonces, esa era nuestra fórmula del interés, que significa multiplicar el capital por la tasa de interés por el tiempo. Pero algo que nosotros habíamos dicho justamente es que siempre el tiempo y la tasa de interés siempre deben de estar en las mismas unidades. Eso siempre va a suceder. Entonces, justo lo comento porque a la mayoría nos falló esta parte de convertir en las unidades. Entonces, ojo, los seis, les decía, finalmente podemos nosotros transformar ya sea la tasa de interés a meses o bien lo podemos transformar el tiempo a meses. Perdón, a años. Eso va a depender de la naturaleza del problema, pero yo les decía en la clase anterior, mi sugerencia siempre es transformen el tiempo a las mismas unidades que la tasa de interés. Y hoy lo vamos a ver porque como estamos viendo ahora la parte de interés compuesto, entonces ahorita van a entender cómo es que se conviene más sobre el tiempo que por la tasa de interés, porque si no tendríamos que hacer una doble conversión, que ya en su momento lo vamos a ver. Entonces,
En 6 meses, ¿cuál es su equivalencia en años? Si no nos acordamos, no hay ningún problema, sino lo único que hacemos es hacer una conversión. Estamos de acuerdo que aquí nos quedaría que 12 meses equivalen a un año, ¿sí o no? ¿Dudas? Y bueno, estamos de No, acuerdo que aquí nos va a quedar igual y tendríamos 6 entre 12 y recordemos, estos son años. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que aquí lo que hago es simplificar los meses que están aquí con los meses que están acá y evidentemente ya nos quedan años. Y 6 entre 12 me quedaría igual a 0.5 años, que esto no es otra cosa más que el decir que es medio año, estamos de acuerdo. Finalmente así creo que lo podemos entender. Y bueno, una vez que ya tenemos todos nuestros datos, entonces el interés va a ser justamente, va a ser la multiplicación de capital por la tasa de interés por el tiempo. Ojo, porque ya vimos que están en años los dos. Ahora, aquí donde dice 18%, recordemos que en esta parte siempre lo vamos a dividir sobre 100. ¿Por qué? Porque recordemos que necesitamos el número más no el porcentaje. Ya sé que ustedes me dirán, pero el porcentaje al final es un número, sí, pero quiero el número sin que aparezca dicho porcentaje. Entonces, esto va a ser igual y tendríamos nosotros 0.18. Y entonces, ¿quiénes van a estar en nuestra fórmula? Bueno, pues va a ser el valor de C, que es el capital, que serían justamente los 25,000. Aquí lo vamos a escribir por la I, que es la tasa de interés, que es 0.18, aquí lo tendríamos, y finalmente el tiempo, que es 0.5. Aquí es donde la mayoría tuvo el error. ¿Por qué? Porque me han escrito aquí 6 en lugar de 0.5. Y entonces se nos olvidó que la tasa de interés debe de estar en las mismas unidades que el tiempo, ¿sale? Ahí está como el detalle primordial en ese problema. Entonces, una vez que yo multiplico todo, déjenme utilizar la calculadora, sería 25,000 por 0.18 por 0.5 y el resultado me va a quedar, tendríamos nosotros que va a ser 2,250, ¿vale? Y ese sería el concepto de interés por el cual yo voy a pagar. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda con el ejercicio número 1? No. Ok, perfecto. Recuerden, es importantísimo el ver que la tasa de interés y el tiempo tengan las mismas unidades para que nuestro problema sea coincidente. Incluso en una de las tareas, alguno de ustedes me comentó, es que me salió bien elevado los intereses. Sí puede pasar, porque se acuerdan que nosotros lo vimos cuando dimos el ejemplo de los famosos usureros, que son aquellas personas que se les llama así formalmente, que son personas que no están registradas para poder hacer préstamos, que es de pronto esas personas que luego abusan de que tú les pides prestado y luego te cobran hasta de más. Sí puede ser posible, sin embargo, en términos como tal legales, por decirlo así, evidentemente, pues funciona que debe de ser mucho más pequeño. Recuerden que cuando definimos el interés, si bien es cierto, puede ser un interés muy alto, pero para eso tenemos al órgano regulador, que quien es la Profeco, para que se encargue de ver de qué manera vamos a gestionar la parte de los intereses, ¿vale? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. No, profe. no, profe. Ok, entonces, algo que sí me llama la atención y que voy a buscar al rato una infografía es sobre las conversiones del tiempo, es decir, años a meses, cuatrimestres, porque también por ahí tengo el problema en el ejercicio número 5, donde nada más el problema central es la transformación del tiempo. Pero bueno, ese es el comentario con el primer ejercicio. No sé si puedo yo cambiar de diapositiva. Digo, salvo lo que ustedes me indiquen, si están haciendo alguna anotación, yo los espero sin ningún problema. Yo ya hice mis anotaciones. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Insisto, si alguno de ustedes no ha terminado, dígame y con toda confianza lo espero sin ningún problema. Ok, bueno. Ahora, el problema con nada más el ejercicio 2, déjenme traerlo porque nada más es como un pequeño detalle. Bien,
El ejercicio número 2 que tenemos aquí nos dice, ¿qué monto produce en 12 meses un capital de 4,300 al 18% simple trimestral? Ok, nada más el único comentario que tengo que hacer hacia el problema número 2 es la parte de la conversión. Por eso les decía, déjenme buscar una infografía con respecto a las cuestiones del tiempo, porque si bien es cierto, nosotros tenemos 12 meses, entonces para transformarlo a la cuestión del trimestre, nos preguntamos o sabemos que un trimestre es un periodo de tiempo comprendido de 3 meses. Entonces, lo único que tendríamos que hacer sería 12 entre 3 y me quedaría igual a 4 trimestres. ¿Mm? Reitero, aquí muchos lo que hicieron es decirme que 12 meses es igual a 3 trimestres, lo cual es erróneo, porque si tenemos que un trimestre es un periodo comprendido dentro de 3 meses, 3 por 3 me queda 9 y no coincide con los 12 meses. Por el contrario, si tenemos 4 multiplicado por 3, porque es 4 son el número de trimestres y se multiplica por 3 porque es el periodo comprendido de un trimestre, por la definición, y 4 por 3 pues sí me genera el 2. Entonces, este es el único comentario que quiero hacer con respecto a el ejercicio número 2, ¿vale? Bien, ejercicio número 3, este no lo voy a quitar porque nada más es como hacer pequeños comentarios. Los problemas como tal reales oscilaron entre el ejercicio 1 y el ejercicio 4, que son como que mayormente hubo más Sí, error. Ujú. el ejercicio 5. ¿Vale? En el ejercicio 1 y el 5, ¿no? Cierto, también el 5 con respecto a la transformación del tiempo. Ujú. Sí, tienes toda la razón. Ok, bueno, aquí en el ejercicio número 3 dice un banco paga 6% de interés simple trimestral. Mayormente lo hicieron bien. Ahora, ¿cuál es el único problema? El único problema es que les quedó, porque nos estaba pidiendo el tiempo, fue justo la parte de que el tiempo fueron 13,33 trimestres, ¿vale? Y entonces mayormente me dijeron que va a ser 14 trimestres. Recuerden que si aplicamos redondeo es hacia el entero más cercano, es decir, estamos más cercanos al 13 que al 14. Reitero, no es que esté mal completamente, pero sí tenemos un cierto margen de error. Entonces, lo correcto o bien lo apropiado es decir que el tiempo, y lo voy a poner en otro color, el tiempo es de 13 trimestres. ¿Mm? Porque es el más cercano que a 14. No es que esté mal, yo entiendo que hay muchos tipos de redondeo, incluso a veces se puede hacer ese mismo redondeo, ¿vale? Reitero, quizás estamos bien acostumbrados porque ya ven que luego de pronto en los supermercados que dicen son 13,35 marca el ticket, pero nos cobran 13,50. Entonces ahí sí aplican un redondeo que va hacia arriba, cuando si lo vemos desde la perspectiva de redondear es el entero más cercano, nos deberían de cobrar 13, más no 13 ya con los 50. Entiendo que esa parte quizás suele ser confusa. Sin embargo, en términos de nuestros problemas de ahora en más, tendríamos que considerarlo. Si de pronto fuese 13,5 trimestres, ahí sí lo redondeamos hacia 14, como hemos estado acostumbrados hasta incluso en nuestro ámbito académico, que así no lo redondea. ¿Vale? ¿Dudas? No. Ok, muy bien. Ese es con el problema número 3. Voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado, nada más indíquenmelo y les doy más tiempo. Y el número 4 sí lo voy a resolver completamente, puesto que tenemos aquí un error en términos, en su mayoría, en términos de cuál es el monto o cuál es el capital, ¿vale? Entonces, fíjense bien. Bien, continúa entonces. Dice, una persona invierte
4.300.000 durante 3 trimestres en una cuenta que le pagan 8% simple mensual. ¿Cuánto recibirá al final de este periodo? Recordemos que cuando nos indican cuánto se recibirá al final, nos está hablando del monto. Entonces, el monto es justamente nuestra incógnita, ¿vale? Ahora, la persona dice que invierte 4.300.000. Eso es el capital con lo que se inició. Recuerden que eso lo sabemos porque en la presentación, bueno, en la clase 1 teníamos dos presentaciones, una referida a los conceptos elementales de matemáticas financieras y la otra era la resolución de ejercicios. Entonces aquí sería 4.300.000, ¿vale? Dice el tiempo durante 3 trimestres. Entonces, ojo, aquí tendríamos el tiempo es igual a 3 trimestres. ¿Mm? Ahora, dice, en una cuenta que le pagan el 8% simple mensual. Aquí, por ejemplo, uno de ustedes me envió un mensaje con respecto a que de pronto no entendía por qué sea simple. Simple se refiere porque está hablando de un problema de interés simple, que fue el tema que abordamos en la primera clase. No nos confundamos. En el otro nos va a decir, por ejemplo, 6 o 7% compuesto, porque ahí estamos hablando de un interés compuesto que ahorita lo vamos a abordar. ¿Vale? Pero nada más lo único que me están diciendo es como darme la estrategia que si se refiere a interés simple o bien interés compuesto. Ahora, la I, que es la tasa de interés, dice que es el 8%. Recordemos que esto lo vamos a dividir entre 100. Siempre se va a dividir entre 100 para poder llevarlo a un número. Y cuando dividimos nos queda 0.08 y aquí sabemos que va a ser mensual, justamente porque así nos los está indicando el problema. ¿Sale? Ahora dice, ¿cuánto recibirá al final de este periodo? Bueno, en primer lugar notamos que el tiempo y la tasa de interés no están en las mismas unidades. Entonces vamos a transformar el tiempo hacia meses. Sabemos que un trimestre es un periodo comprendido de 3 meses y al tener 3 y el 3 por 3 me quedaría igual a 9 meses. ¿Dudas? No. Ok, muy bien. Y entonces recordemos que nuestra fórmula del monto se define, déjenme aquí, voy a ponerlo en otro color, va a ser igual al capital multiplicado por 1 más I por T. Así lo habíamos definido en nuestra clase anterior, una de las tantas fórmulas que tenemos. Y entonces, al sustituir los datos, vamos a sustituir primero la parte del capital, aquí lo vamos a escribir, por 1 más I. Ojo, aquí vamos a colocar paréntesis. La I sabemos que va a ser 0.08. Ahí está. Y la T, que es el tiempo, es igual a 9. Muy bien. Ahora, de aquí, por orden de las operaciones, primero vamos a realizar la respectiva multiplicación. Entonces, fíjense bien, sería justamente lo que estoy seleccionando. Entonces, tendríamos 0.08 por 9 y eso me queda justamente 0.72. Déjenme colocarlo aquí. Sería 0.72. Posteriormente, seguimos trabajando con lo que está en el paréntesis y al sumarse me quedaría 1.72. Ahí está. Y al final, el monto va a ser dicha multiplicación y entonces seríamos que va a ser igual. Vamos a poner las unidades monetarias, 4.300.000 por 1.72, me quedaría 7.396.000. Y ese sería el monto que se recibe, ¿vale? ¿Dudas con respecto al problema número 4? No. Yo Ok, no. perfecto. Entonces, insisto, no estaba difícil, nada más que el error común fue uno, la parte en que me lo pusieron como M y calcularon la C y evidentemente la fórmula cambiaba. Y el segundo error que encuentro frecuente es la conversión. Me dijeron que si son 3 trimestres, entonces esto sería 3 meses, es decir, lo colocaron igualito. Eso es en una tarea y en 2 tareas tengo que esto va a ser 12 meses. Entonces, por ahí veo que en su mayoría hay confusiones con respecto a las
conversiones con respecto al tiempo. Reitero, voy a buscar dicha diapositiva o dicha infografía, si no yo mismo la hago. En este caso la voy a poner hasta después, pero ahorita quizás en lo que se va subiendo, en lo que van anotando, voy viendo a ver cuál es la que me conviene. Puesto que esta parte la vamos a seguir trabajando y ahorita que vamos a ver interés compuesto va a ser todavía más su uso, ¿vale? Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, muy bien. Entonces, continuamos. Déjenme, voy a poner el ejercicio número 5 que involucraba un despeje. Entonces, déjenme, voy a poner la captura del problema. Ok, me dice, Laura debe pagar dentro de 1 año y 8 meses. Ok, el tiempo ya me lo están dando. Es 1 año y 8 meses. Un total de 6.300.000. Ojo, como me dice que es lo que debe de pagar, es la cantidad final. Entonces, ahí estamos hablando de que yo tengo el monto. Entonces, sería 6.300.000. A una tasa de interés del 1.5% simple y cuatrimestral. Entonces, ojo, ¿qué sería? 1.5%. Déjenme de una vez lo voy a transformar a números. Sería 1.5 entre 100. Y esto me va a quedar, cuando yo divido 1.5 entre 100, tendríamos que va a ser 0.015. Y aclaro, aquí dice cuatrimestral, justamente porque está en esas unidades. Y dice cuánto dinero le prestaron, es decir, cuál fue nuestra cantidad inicial, ¿sale? Es decir, nuestro valor del inicio. Ahora, aquí es uno de los claros ejemplos que debemos de utilizar uno de los despejes o una de las variedades que tenemos en nuestras fórmulas. ¿Y cuál era esa variedad? Bueno, pues recordemos que el capital se definía como tendríamos una división entre quién, entre el monto por 1 más I por T. Esa era nuestra fórmula. Entonces, ahora, el detalle justo en este problema fue, en primer lugar, la confusión, es decir, que de pronto sí me pusieron bien el tiempo y la tasa de interés, pero pensaron que los 6.300.000 correspondían al capital y calcularon el monto, lo cual no es posible. Entonces, ¿por qué? Porque fíjense bien, si dice cuánto dinero le prestaron, entonces le prestaron más y pagó menos, no es posible. Entonces, ojo ahí con los detalles en la redacción, ¿vale? Ahora, el tiempo, a los que lo hicieron, es decir, que no cayeron en el truco de diferenciar entre el capital y el monto, estuvo bien, pero acá en el tiempo es donde nos falló. Ahora, 1 año está, bueno, sabemos que lo debemos de transformar a cuatrimestres. Sabemos que un cuatrimestre es un periodo de tiempo comprendido de 4 meses. Y si multiplicamos 4 por 3, estamos de acuerdo que en 1 año hay 3 cuatrimestres. Más. Ahora, a ver, déjenme colocarlo. Ya sabemos que las unidades son 3 cuatrimestres. Ahora, en los 8 meses, puesto que en cada cuatrimestre hay 4 meses, entonces en 8 meses estamos de acuerdo que sería 2. Y esto me va a quedar 5 cuatrimestres. Muchos por el error me comentaron que eran 20. Entonces, ojo, porque de pronto no nos vaya aquí a jugar mal la parte de confundir cuatrimestre o trimestre, que es justo el por ello que les quedó la parte del 20. Ajá. Entonces, ya aquí tendríamos que están en las mismas unidades tanto el tiempo como la tasa de interés, ¿vale? Entonces, ojo, aquí ya nada más tendríamos nosotros que va a ser el capital es igual, el monto son los 6.300.000. Ahí está. 1 entre 1 más I por T. Pero la I, recordemos que es 0.015. Aquí ya está. Y el tiempo, perdón, Yanitzia, ¿ibas a comentarme algo? Es que si no mal recuerdo, o Ujú. tal vez
equivocada. Usted había dicho que íbamos a agarrar dos números después del punto. Exacto, nada más que aquí tendríamos un inconveniente. Lo podemos dejar así, es decir, 0.01. El detalle es como es bien Tiene poquita. A ver, dime. problema, yo digo, si vio mis notas, yo le borré el 5. Yo Ujú. solamente tomé dos después del punto. Pero tu problema estuvo bien porque al final sí te queda el mismo resultado a que si lo hubiéramos hecho con 0.015. Está bien cercano el resultado. Es Ok. decir, la parte entera te quedó la misma a que si lo hubieras hecho con el 5. Ya los decimales, ahí no me preocupan tanto porque al final sí está muy cercano el valor. Ujú. ¿Vale? Gracias. De nada. Ok, insisto, si yo les dije dos cifras después del punto, pero aquí el número está bien chiquito. Entonces, ojo, porque en anualidades sí vamos a tener que tomar de 3 a 4. ¿Pero por qué? Porque las anualidades, por decirlo así, anualidades como un ejemplo básico es como ustedes cuando pagan una colegiatura. Estamos de acuerdo que no sé si sea mes con mes o cuatrimestre a cuatrimestre, van pagando una cierta cantidad, pero sí tratan de que sea la cantidad como debe de ser exacta para que no les cobren de más. Ahí sí, por eso, mientras más decimales tomemos, es mucho mejor nuestra aproximación. ¿Vale? ¿Dudas? Profe, Ok. Dígame, Gerardo. profe, entonces si el siguiente número después del punto es cero, ¿sí podemos agarrar otro decimal? O... Si tú te refieres a que de pronto aquí nos hubiera quedado 0.001. Ajá, Sí, ahí sí tendríamos que tomar más decimales porque con el cero no nos va a ayudar mucho en el cálculo. Y puede suceder que nos sobrepasemos. ¿Estamos de acuerdo? ok. Ujú. Sí, Muy gracias. bien. De nada. Ok, entonces esto nos quedaría, vamos a hacer primero la respectiva multiplicación y entonces nos quedaría aquí como más y sería 0.015 por 5 y esto me va a quedar como 0.075. Ahora, por orden de las operaciones, aquí sería 6.300.000. Déjenme, respecto al mismo código de colores. Aquí está. Y abajo me quedaría 1.075. Y al final, cuando yo divido, voy a colocar las unidades monetarias, sería 6.300.000 entre 1.075. Y esto me va a quedar que lo que pidió prestado fueron 5.860.465.11. ¿Dudas? No. Ok, muy bien. Y bueno, esa es la retroalimentación de la primera tarea. Nada más, insisto, el detalle es justo el recordar siempre tasa de interés, mismas unidades que el tiempo. Y siempre es más, es mucho más conveniente. Reitero, en la teoría no importa cuál es el que se cambie, pero en la práctica es mucho más conveniente cambiar el tiempo, porque ahorita que vamos a entrar a interés compuesto, tendríamos que hacer una doble conversión. Ujú. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, muy bien. Bueno, entonces hasta aquí dejamos la parte de la retroalimentación de la primera tarea. Vamos a colocar como título interés compuesto. Ok, bueno, ¿y qué será el interés compuesto? Déjenme aquí, voy a borrar mis ecuaciones y déjenme colocar un cuadro de texto para dar la respectiva definición.
Muy bien. Ok, voy a cambiarle el color. Ahí está. Bueno, el interés compuesto es llamado el interés sobre interés, puesto que su cálculo se hace siempre por el valor resultante. Y bueno, esta definición no me dice mucho. Tengo que aterrizar dicha definición para entender cuál es la diferencia entre el interés compuesto y el interés simple. El interés simple, por decirlo así, era un interés que siempre se me respetaba. Por ejemplo, si yo pido, pensemos, voy a sacar un celular a Coppel, y de pronto voy a tener que pagar cierta cantidad mes con mes, entonces me van a respetar, pensemos de pronto, que no sucede así, en la práctica se maneja, es mucho mejor el interés compuesto, pero pensemos me manejan la misma tasa de interés, es decir, nunca va cambiando. ¿Mm? Pero en este caso sí, y justo es un interés sobre otro interés que tenemos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, fíjense bien, vamos a suponer una situación. Entonces, supongamos que se pide prestado 50 pesos a una tasa de interés y vamos a colocar aquí, del 1.5% mensual. Entonces, tenemos esta situación. Bueno, fíjense bien. Nuestro capital, por decirlo así, déjenme tomar una de las ecuaciones que está aquí. Nuestro capital es justamente los 50 pesos que estamos tomando. Entonces, ¿cuál va a ser el interés que le voy a aplicar? Pues dice que va a ser del 1.5%. Déjenme aquí, voy a ponerlo en café. La I es igual al 1.5%, ¿vale? Y bueno, no se nos olvide que esto va a ser igual y tendríamos nosotros 1.5 sobre 100 y aquí vamos a tomar nada las dos primeras cifras sin problema, 0.01, ¿vale? Ahora, ¿cuál va a ser nuestro respectivo monto? Es decir, lo que tengo que hacer después del primer mes. Entonces, a ver, fíjense bien del monto es igual, si recordamos o lo que podemos hacer es, a ver, nos vamos a preguntar cuál es el 1.5% de 50. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a multiplicar 50 por 0.01 y esto me va a quedar 0.5, es decir, son 50 centavos. Eso quiere decir que al cabo del primer mes, si yo no he terminado mi deuda, voy a tener que pagar los 50 pesos que debo más el interés que sería el 0.5, que serían los 50 centavos. Y al final del primer mes, yo ya no debería 50, sino debería 50.5, es decir, 50 pesos con 50 centavos. ¿Sale? Entonces ahí estaría mi interés. Pero ¿qué sucede si yo no lo pago? Bueno, pues entonces tendríamos un nuevo capital. El nuevo capital ya no es los 50, no es como dijimos en el interés simple donde se va respetando, sino ahora mi nuevo capital es de 50.5. El interés lo voy a mantener, ese no va a cambiar, pero el monto sí, porque ahora voy a calcular dicho porcentaje sobre este nuevo capital, que serían los 50.5. Entonces, ojo, a ver si multiplicamos 50.5 por 0.01, entonces lo que estoy pagando es los 50 más, perdón, los 50.5 que ya tenía, más otra vez 50 centavos. Entonces, ojo, tendríamos aquí que el valor final ahora va a ser 51. ¿Dudas? Y si se dan cuenta, aquí la parte en que ya pasó otro mes y ahora tengo que pagar 51 pesos, ¿sale? Y así sucesivamente. Pensemos, vamos a hacer el tercer mes que yo no pagué. Entonces, ahora nuestro capital ya no será 50.5, sino será 51. Aplicándole la misma tasa de interés,
Entonces, el detalle es ahora que el monto va a ser de 51 más, y vamos a ver a cuánto ascienden los intereses. Sería 51 por 0.01, me quedaría que voy a tener que pagar 0.51. Entonces, esto va a ser igual a 51.51. ¿Sale? Entonces, noten cómo estoy pagando más y el crecimiento se está haciendo. Imagínense eso con una deuda de Electra o de Coppel cuando pedimos los celulares. Entonces, el interés compuesto es justo eso, es un interés sobre otro interés. ¿Por qué? Porque le estamos aplicando el interés, por ejemplo, ya no a 50, como habíamos quedado al inicio, sino ahora es ya con la cantidad donde se le había aplicado un interés ya de por medio. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda de a lo que quiero llegar? El cómo el interés compuesto es como un poquito, nos genera un poquito más de ganancia, dependiendo de la perspectiva donde se vea. Si yo presto el dinero y lo pongo a un interés compuesto, es claro que voy a salir ganador. Pero si soy yo el que debo, ahí como que no me convendría porque estoy pagando todavía de más. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Bueno, dice aquí